¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, feliz sábado para todos. A mí me tocó comentar un poco la escuela sabática desde la pregunta número 8 hasta el final, que nos habla acerca del tema de la temperancia, y la verdad es que me gustó mucho un contraste que hace la escuela sabática entre el primer Adán y el segundo Adán, ¿no? Entre nuestros primeros padres y Cristo, y cómo Cristo venció en el mismo terreno o en el mismo ámbito de la temperancia, en la misma cuestión de la comida, en el cual nuestros primeros padres cayeron, ¿verdad? Y encontré algunas cosas muy interesantes que me gustaría comentar. El primer texto se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 6, que nos habla de cómo la mujer vio que el árbol era bueno para comer, dice la Biblia, o sea que digamos que era atractivo o prometía ciertos nutrientes o prometía ciertas cosas, era agradable a los ojos, o sea que apeló a la vista también, pero algo que me llamó mucho la atención acerca de este fruto prohibido y de cómo Satanás se lo vendió, ¿no? Cómo Satanás logró convencer a la mujer de que comiera, y después obviamente Adán también siguió los mismos pasos. Algo que me llamó la atención es que dice que era bueno para alcanzar sabiduría. Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque une las cuestiones físicas con las espirituales, ¿sí? Las cuestiones físicas con las mentales. Entonces, esto es muy interesante porque evidentemente somos seres integrales, o sea, somos físico, mental y espiritual, y eso no se puede separar, ¿sí? De hecho, la Biblia lo menciona así, ¿no? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y me llamó la atención esto, ¿no? Que esta comida prohibida, este alimento prohibido que Eva y Adán comieron, tenía la promesa de sabiduría. Y esto se contrasta obviamente con el segundo Adán, que es Cristo, nuestro ejemplo, y esto se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4, que en esta tentación donde Satanás apela al mismo engaño, prometerle algo, ¿no? De comida a Cristo, a nuestro Salvador, él responde que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, lo primero que hace es dejar de lado la cuestión física o el alimento físico como la única condición para vivir, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre. Evidentemente el alimento físico es una condición sine qua non para vivir, pero no es la más importante y no es la única. Entonces Jesús pone en perspectiva cuáles son nuestras verdaderas necesidades y dice que el pan físico es secundario. No es que no es necesario, pero no solo de pan vivirá el hombre. Y después agrega otra cosa que conecta con lo que hablábamos recién de la sabiduría, que la serpiente le ofreció sabiduría a través del fruto, que Jesús le dice, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, o de la boca de Dios. O sea, la verdadera fuente de la sabiduría estaba en la palabra de Dios. Y acá nuevamente vemos, hermanos, cómo el ser humano es un ser integral. Al ser humano le puede faltar todo, pero no le puede faltar la palabra de Dios. La palabra de Dios puede sostener al ser humano. De hecho, hay casos, no solamente el del ayuno de 40 días de Cristo en la Biblia, sino también hay dos ayunos de 40 días y 40 noches de Moisés, en el cual no comió pan ni agua. Y evidentemente esto fue un milagro. O sea, físicamente es imposible soportar 40 días sin pan y sin agua. O sea, sin pan es probable, pero sin agua es imposible. Esto fue un milagro, ¿sí? No se puede soportar tantos días sin agua. Entonces, la vida de Moisés fue preservada de manera milagrosa porque él estaba en comunión con la palabra, es decir, estaba en comunión con Dios a través de su palabra. Entonces, evidentemente el alimento es necesario, pero lo que Jesús nos demuestra en esta tentación del desierto es que no es solo de eso que vive el hombre, sino que el hombre también vive del aliento de vida que Dios le da, del poder que sostiene al ser humano, ¿sí? De esa vida que proviene de Dios, con la cual Dios sustenta a todas sus criaturas, ¿sí? Entonces, lo primero que hace esta escuela sabática es ponernos en perspectiva de que lo que el ser humano en el mundo considera lo más importante, que es el alimento, no es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Y el alimento pasa a un segundo plano, y es necesario y es importante, pero no es lo más importante. Y en este contraste que hay entre el primer Adán y el segundo Adán, me gustaría destacar algunas cuestiones que me parecieron interesantes. El primer Adán estaba en un huerto, Esto significa que él tenía abundancia de comida, o sea que no había una necesidad física de comida. El primer Adán no tenía una necesidad, no tenía hambre,
estaba en un huerto, tenía de todo para comer, ¿sí? Un montón de árboles, frutales de todo tipo, solamente uno no podía comer. O sea que nuestros primeros padres fueron vencidos en una condición favorable, estando ellos en una postura favorable. En cambio, Cristo fue tentado en el desierto. No tenía nada para comer, porque lo más parecido a un pan que había ahí era una piedra. Por eso Satanás toma la piedra, ¿no?, y se la ofrece. Lo más parecido que había a un pan era una piedra. O sea, estaba todo seco, no había una planta, no había nada, y él había pasado 40 días sin comer. O sea que la forma en que fue vencido el ser humano, nuestros primeros padres, fue en una condición mucho más favorable que la forma en que venció Cristo. Y esto es muy alentador, hermanos, porque nosotros estamos más emparentados con el segundo Adán que con el primero. Ahora les voy a explicar por qué. El primer Adán estaba acompañado, o sea, no estaba solo, tenía un apoyo, tenía una compañía. O sea, ellos podían apoyarse mutuamente. Sin embargo, el segundo Adán estaba solo en el desierto. La compañía que él tenía era la compañía de los ángeles, que la Biblia dice que venían y le servían. Pero él no tenía un apoyo humano, no tenía un brazo humano en el cual apoyarse. O sea que también seguía estando en una condición desfavorable. El primer Adán tenía una relación cara a cara con Dios. Es decir, para nuestros primeros padres, Dios era un ser visible. Él podía verlo cara a cara y charlar con él. No fue hasta después de la caída de Adán que Dios tuvo que comunicarse, ya no directamente, sino a través de los ángeles y a través de Cristo. Pero anteriormente a eso, el ser humano hablaba cara a cara con su Creador. Sin embargo, Cristo tenía que confiar en un Dios invisible, tenía que confiar en esas palabras, ¿no?, en esas promesas de que Dios estaba con él y que lo sustentaba. Y nuestros primeros padres tuvieron que enfrentar a un Satanás confinado. Si bien Satanás fue expulsado a esta tierra, no era el dueño de esta tierra, él no podía andar por donde quería, estaba confinado solamente al huerto de la ciencia del bien y el mal, al lugar donde Dios le dijo a Adán y Eva que no se acercaran. Sin embargo, Jesús venció a Satanás, siendo que Satanás estaba suelto y era el príncipe de este mundo. Es decir, él podía andar por donde quisiera, y aún así Cristo venció a Satanás. Pero lo más maravilloso de esto es que, como decía hace un rato, nosotros estamos más emparentados con el segundo Adán que con el primero, porque el primer Adán tenía una naturaleza humana no caída. Sin embargo, Cristo tomó la naturaleza humana caída, tenía los genes degradados. O sea, como lo menciona la sierva del Señor en el Deseo a todas las gentes, Jesús enfrentó a Satanás en el desierto y cargando sobre sí el peso de 4000 años de degradación en la raza humana. Es decir, Jesús era más parecido a nosotros que Adán antes de la caída, ¿sí? Entonces, esto nos da esperanza, porque así como Cristo se aferró a su Padre para vencer al enemigo, nosotros también podemos vencer. Nosotros también podemos practicar la temperancia. Esto de no vivir para comer, sino comer para vivir, ¿no? Y uno de los pasajes bíblicos que menciona la escuela sabática, que es precioso, que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 17, dice: Bienaventurada tú, oh tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer fuerzas y no para embriagarse. Eclesiastés 10, 17. Muy interesante pasaje, porque cuando dice bienaventurada tierra cuando tu rey o tus príncipes practican la temperancia, es porque la intemperancia que practicamos en nuestra vida física, ¿sí?, que practicamos con la comida, se refleja después en problemas morales graves, ¿sí?, en problemas de nuestra vida y nuestras relaciones. Y cuánto más un príncipe o un rey, que si no sabe gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a gobernar a otros?, ¿sí?, si no puede controlar sus propios apetitos. Entonces acá nos da una pauta de qué es la temperancia. El que come a su hora, dice, y no para embriagarse, sino para reponer fuerzas, ¿sí? Esto lo traducimos coloquialmente cuando decimos que tenemos que comer para vivir y no vivir para comer, ¿sí?, no hacer de la comida un ídolo. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, también nos da una pauta acerca de cuál es nuestra actitud hacia la comida, ¿no?, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde tenemos que decidir si comer o no comer, si aceptar o no aceptar, en situaciones que son un poco más finas, donde hay algunos grises, donde hay cosas que no tenemos muy claras, y el parámetro es sencillo, aunque no tengamos un microscopio al lado, aunque no tengamos toda la información sobre todas las cosas, porque no tenemos toda la información sobre todas las cosas,
es si esto va a ser para gloria de Dios o no. Si lo que yo voy a comer o beber es para gloria de Dios o no. ¿Voy a glorificar a Dios en mi cuerpo con esto o no? Y eso ya decanta fácilmente cuál es nuestra actitud hacia la comida, ¿no? O hacia la cantidad de comida que comemos muchas veces, ¿no? ¿Es para satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios apetitos, o es para reponer fuerza? Entonces acá nos dice claramente, ¿no?, cuál es el parámetro, ¿no? Que si comemos o si bebemos, que sea para la gloria de Dios. Y nosotros sabemos cuáles son las restricciones, ¿no?, que la Biblia hace acerca de lo que consumimos. Si vamos a Proverbios 23, versículos 29 al 32, nos habla de abstenernos del alcohol, ¿sí?, de abstenernos de las bebidas fermentadas, que dice que ni siquiera las tenemos que mirar, porque cuando entra ese vicio, entra suavemente, porque igual al principio tomás poquito, pero después empezás a tomar más y resultás todo golpeado, con heridas que no sabés ni cómo te las hiciste, y encima al otro día vas a volver a buscarlo, porque te enviciaste. Y sabemos que tenemos que abstenernos de las bebidas alcohólicas. También sabemos que tenemos que abstenernos de muchas carnes que están prohibidas. Esto está en Levítico capítulo 11, pero quizá alguno nunca lo ha leído, puede leer ahí detalladamente qué carnes están permitidas comer y qué carnes no están permitidas comer. Y si alguno puede evitar directamente comer carnes, eso sería también una bendición, porque lamentablemente se han ido degradando las carnes que la Biblia llama limpias. Pero quisiera centrarme en esta escuela sabática en un pasaje que cita, que se encuentra en Romanos, capítulo 14, versículo 23, y que nos va a ayudar un poco también a poder ser equilibrados, ¿sí? Romanos 14, versículo 23, dice lo siguiente: pero el que duda si come, se condena, porque come sin fe y todo lo que no es de fe es pecado. Este pasaje está en un contexto muy interesante en el cual el apóstol Pablo, hablando acerca de las costumbres de algunos judíos de comer solamente legumbres, que es una porción muy pequeña de los vegetales, o sea, de todos los vegetales que hay, solamente las legumbres es una porción muy pequeña, porque consideraban ellos que el resto de los vegetales, o el resto de los cereales, o el resto de las otras cosas que hay para comer, tenían de alguna manera una inmundicia. Y también hay un conflicto sobre esto en otros pasajes de la Biblia donde habían cristianos que comían algunos animales o algunas carnes, y estas carnes eran vendidas por personas que dedicaban esos animales a los ídolos. Entonces había muchas cuestiones de conciencia en las cuales el apóstol Pablo las resume de esta manera: que si nosotros dudamos sobre lo que comemos, esa cosa que comemos se vuelve inmunda para nosotros. Obviamente estamos hablando de las cosas permitidas por Dios, ¿no? De entre lo que está permitido, ¿no? Obviamente todos los vegetales, todos los cereales, el que come carne, las carnes limpias, digamos, la idea sería que uno vaya abandonando eso, pero si uno come carne, están las carnes que son limpias. Sin embargo, llega un momento en nuestra vida donde empezamos a ver la etiqueta de todo y nos empezamos a dar cuenta de que todo tiene algo, ¿no? Esta agua tiene tal cosa, este trigo probablemente es transgénico, esto tiene tal aditivo, y llega un momento en que nos volvemos locos, llega un momento en que nada se puede tocar y nada se puede comer y prácticamente no podemos respirar porque el aire está contaminado, etcétera, 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 y llega un momento en que nos volvemos locos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios y no empezar a pensar de que todo absolutamente está contaminado, porque llegará un punto en el cual no podamos comer absolutamente nada, porque nos vamos a poner a pensar y decimos, bueno, y esto, bueno, no es transgénico, pero quizá le rociaron tal cosa, o quizá como vino empaquetado, ese plástico elimina tal sustancia, etcétera, 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 y así llega un momento en que dudamos de todo lo que comemos. Y cuando empezamos a dudar de todo lo que comemos, todo eso que comemos, ¿qué pasa en nuestro organismo? Que nosotros somos espirituales, somos físicos, pero somos espirituales a la vez. ¿Qué pasa con nuestro organismo? Nos cae mal, nos hace mal y nos enferma, porque nosotros pensamos también que todo lo que comemos nos hace mal, que todo lo que tocamos, todo lo que respiramos nos puede contaminar. Entonces Pablo dice, el que piensa que algo es inmundo, para ese es inmundo. Y nosotros tenemos que ser equilibrados en ese sentido. Obviamente que esto no aplica a las cosas que Dios declaró inmundas, como por ejemplo el cerdo. Nadie que coma cerdo puede esperar que Dios bendiga eso porque Dios ya lo maldijo. Dios ya lo declaró inmundo. Pero si alguien está comiendo trigo, o alguien está comiendo frutas, o alguien está comiendo
pasas de uva y después viene alguien y dice no, porque eso tiene tal agregado y esa persona ya lo come con duda de que eso le va a hacer mal y al final le termina haciendo mal. Y al final terminamos dudando de todo lo que comemos y no podemos tener paz espiritual. Entonces me parece muy acertado el pasaje que presenta la escuela sabática porque nos pone en un equilibrio de si bien tenemos que discernir qué es lo que comemos y lo que no, porque la Biblia lo especifica, qué cosas no se pueden comer, qué cosas no deberíamos meter en nuestro cuerpo. Además los que tenemos el espíritu de profecía tenemos detalles sobre ciertas comidas que no deberíamos introducir en nuestro organismo. A veces podemos llegar al extremo de que aún las cosas que Dios ha declarado limpias, aún las cosas que Dios ha creado para comer, le podemos llegar a atribuir alguna duda y resulta al final perjudicándonos. Y realmente Dios quiere que nosotros confiemos en Él, ¿no? Que podamos descansar en Él, que no nos volvamos locos. Siempre van a haber cosas que están mal en el mundo que nos rodea, ¿sí? Siempre va a haber contaminación en la tierra y va a haber cada vez más contaminación. Entonces si nosotros cosechamos nuestras verduras, sacamos nuestra zanahoria y encima estamos pensando de que porque la tierra está contaminada o porque el agua tenía tal cosa, esa zanahoria va a salir mala y esa zanahoria me va a hacer mal, esa zanahoria me va a hacer mal, porque yo estoy comiendo con la duda, no estoy agradeciendo a Dios por los frutos que Él me da, no estoy reconociendo su cuidado, estoy dejando que las preocupaciones del mundo ocupen todo en mi mente y las promesas de Dios queden a un costado. Y yo tengo que aferrarme a esas promesas de Dios. Y el último pasaje que me gustó mucho también está en Romanos capítulo 12, versículo 1, que menciona que por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nosotros nos presentamos a Dios como sacrificios vivos. Tanto nuestro cuerpo físico, que tenemos que cuidar, quitar las inmundicias lo más que podamos, limpiarnos físicamente, ayunar si es posible en algunas ocasiones que nos ayuda a limpiar nuestro organismo, comer lo más sano posible. También Dios quiere que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu lo presentemos a Él como un sacrificio vivo y que también limpiemos nuestra mente de los malos pensamientos, de las dudas, de las perplejidades, que confiemos en Él, que le reconozcamos como nuestro Padre amoroso, que podamos descansar en Él, que cada vez que comemos algo lo reconozcamos como un don del cielo, ¿sí? Cada vez que se presenta el alimento, el fruto de la tierra, reconozcamos que hubo un proceso en el cual Dios hizo fructificar las plantas en el campo, Dios hizo nacer los frutos, el hombre puede sembrar la semilla, el hombre puede hacer muchas cosas, pero Dios es el que da la vida, Dios es el que fructifica, y reconocer en ese alimento un don de Dios y comer agradecidos a Dios para que esa comida nos haga bien también, espiritual y físicamente, ¿no? Creo que va a llegar un momento que está muy próximo en el cual se va a decantar, ¿no? ¿Quiénes son guiados por el apetito y quiénes son guiados por la fe? Porque, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que él aprendió a contentarse en la abundancia y en la escasez, el pueblo de Dios va a tener que estar contento también en la escasez, cuando le falten las cosas, cuando quizá aprieten un poco los zapatos. Si hoy nos guían los apetitos, ¿no? De la comida y otros apetitos también, cuando esas cosas falten, entonces nuestra fe va a decaer. Entonces nuestra fe no puede estar basada en eso. Nuestra fe tiene que estar aferrada y puesta en la palabra de Dios, ¿no? Que es por lo que todos hemos de vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, este es un pequeño comentario sobre la escuela sabática. Espero que les sea de bendición y le paso la palabra a mi hermano Leandro.